Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor. Ñandeyara Yepa Oberu Ñandebe Jacob una vez para seguir escuchar su voz, Shema Israel, que significa hoy para nosotros escuchar, obedecer. Upeago la dice ahí lleva Ñandeyara Ñandere no Ñande Atoino Yaya Popona Hanwa. Envía poco apeari. Queridos amigos, la palabra del Señor, la primera lectura hoy en este domingo, la tenemos del libro de Isaías. Isaías, Yahvé es salvación. Dice, lleva. Ñande yara o ñande, pues si nos hanguay, chambo hazaña de peipo, ñande yaico pona hangua. Pero pea el año en dona peñe, o pega tu ña endurire, ñañamintu use yaicua, moro viva yaguatata ñaina, o pe, ñamui beñandere cobebe. Y desde ahí entonces todo se renueva, nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país, nuestra nación. Estamos leyendo del libro de Isaías, capítulo 55, 6 al 9. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él le tendrá compasión. A nuestro Dios que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son los caminos míos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Queridos amigos, qué hermosa lectura en este 25º domingo del tiempo ordinario, de Yabuero Guatajina hasta el domingo 33, ¿verdad? 33º, pues veo palañan de tiempo ordinario, o pega tuyo a Cristo Rey, y ahí concluimos el ciclo litúrgico. Ese Cristo Rey significa para nosotros nuestra vida en plenitud, la planificación, nuestra propia resurrección. Ya yesa pe aña mañana monbrea lleva cristianos hay ñañe compromete haya ya pope y ponape y bahía ya heyaña qué en la CSK1 con anda CSK la CC mondano con anda llama de ya poeo misma la CC pocanero hina de ya poema misma la CC argero bueno con anda y ese yucubeta vamos a hacer el diálogo, la añemon baresteno, siempre en bareste, vente y coséramos, bueno, con angañe, penuma, añemon guetá, dialogar, respeto a los demás, o pisa. Todo lo que significa entonces la vida del Espíritu significa un cambio hacia el bien, queridos amigos. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer. Eso es lo que tenemos que procurar verdaderamente entender, escuchar, saber, conocer y desde ahí dar estos pasos tan importantes. Aquí entonces hoy, desde esta lectura, ¿verdad? Desde el profeta Isaías, comienza luego ya diciéndonos y animándonos, busquen al Señor mientras se deja encontrar. Ya es cada Ñandeyara. Hago ahí mientras se deja encontrar. Upeago dice, ani que tarde piaste, porque upea dice, lande, neñe punuiro, a llevaré pena veñan de yara, negendui veñan de yara, anderes escai veñan de yara, después ya tarde piaste. A bebé última hora, entonces ya neña acostumbrada, y mandé cuase y moimba, bebé, ya re ama pemba, y posipo, a lleva. O bebé así, imagínate, ya recupera a la pesa pesante. Y hay muchos, queridos hermanos, que lastimosamente ya han entrado en esa corrupción total, humeando en dulce,
umia vengo ñañe en barei, entonces, upea pere, ya es ñande. O es como dice, arar en el río. Hay algunos, pea tú y gusto, vende más pequeña, te llega cuando va a imaginar la rejo beber y canal y beber lleva, pero arar en el río no tiene sentido. No tiene sentido absolutamente arar en el agua. Bueno, entonces por eso el Señor, la primera cosa que a través del profeta Isaías nos está diciendo es que busquemos al Señor, que tengamos ese espíritu, ese ánimo, ¿verdad? Entonces de volver hacia Dios, mientras Él se deje encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Llámenlo mientras está cerca. Cuando Dios ya se ha alejado de nuestra vida, cuando Dios ya lo hemos arrinconado, cuando ya nos estamos olvidando de Dios, cuando ya no reconocemos la voz de Dios, entonces, vea la huella, me peñé por un huevo, lleva tarde piñate. Tarde, ni la tarde, ye peñan de jeviche, yo que fuera. Ahora tenemos la oportunidad. Dios nos está hablando, Dios nos está diciendo, que el famoso Shema Israel, bueno, Israel, amigo. Porque después también el Shema quiere decir obedece a Dios. Ese es un imperativo, ¿verdad? Del verbo Shama, aquí entonces tenemos, cuando dice Shema, entonces quiere decir imperativo. Es amigo. Epenague seré. Ella, porque las andes, vean las dicen. Y por eso el autor sagrado hoy, Isaías, que quiere decir justamente Yahvé nos salva, nos presenta esta hermosa posibilidad. Que el malvado abandone su camino. Primera cosita. Hay que abandonar el camino equivocado. Diga tú y entonces ñandela ya pitaya, pope y bahía siempre. Primera cosita. El hombre perverso tiene que dejar entonces de hacer perversidad, de hacer cosas negativas, ¿verdad? Sus pensamientos entonces tienen que cambiar, que vuelvan al Señor. Y entonces, en la medida en que nosotros nos ponemos las pilas, ciertamente que el Señor tendrá compasión de nosotros. Peñan de Yara, entonces, hombos hazañan debe, y en la medida en que nosotros también reconocemos su acción salvadora en nuestra vida. Porque dice, y lo describen, Dios es generoso en perdonar. Queridos amigos, pidamos esta gracia. Mientras el Señor nos perdona, mientras el Señor nos ofrece esta posibilidad para salir adelante. Pero recuerden, dice, porque los caminos de ustedes no son los míos. Ñande muchas veces entonces ya lleviaina, añandeña y moa, pella yapoa. Y ponaina, ñande guará, pero no nos damos cuenta que son caminos egoístas, son caminos que al final de cuentas están sepultando a nuestros hermanos, hacemos que existan pobres, hacemos que existan indígenas en la calle, hacemos que existan niños sin escuela, hacemos que existan niños abandonados, etcétera, etcétera. Y que tú llegas por la ñande lista, ya veñan de yares, ya se veñan de netame, va ya sufriñeina, ¿verdad? Ni los caminos de ustedes son mis caminos. Y así entonces termina el autor sagrado animándonos. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y pensamientos de ustedes. Pidamos esa gracia, tener el pensamiento y el deseo de Dios. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, la palabra que nos anima, nos fortalece y nos da esa fuerza, ¿verdad?, necesaria para que nosotros podamos vivir como cristianos auténticos. Estamos ya en este 25º domingo del tiempo ordinario. Ya es lleva. Ya hemos tema ahí ves un ame, pero hay que ir reflexionando, entendiendo lo que Dios nos pide, lo que Dios quiere de nosotros. Hoy leemos en esta segunda propuesta que nos trae la Iglesia, la palabra de Dios, de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Estamos en el capítulo 1, versículo 20 al 26. Hermanos, estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, yo no sé qué elegir. Me siento urgido de tantas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me quedaré y permaneceré junto a todos ustedes para que progresen y se alegren en la fe. De este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús. Queridos amigos, estamos con esta carta de Pablo a los filipenses. Es interesante, ¿verdad?, por todo el caminar también de Pablo. Pablo costó sufría, ¿verdad?, después de su conversión, primero, luego, para que le acepten dentro de la comunidad. Pero una vez que él se siente acompañado, Bernabé fue uno de los grandes que le acompañó y le fue presentando, pero siempre está al lado de Pablo desde un inicio, ¿verdad?, para que la gente le pueda aceptar a Pablo, porque imagínense que Pablo era un perseguidor de los cristianos, de cual se invade Ñande Yara. Como también así en nuestras sociedades, pero en un sentido negativo. No en la secuela Cristo de un discipulado para luego llegar a un apostolado, sino que lleva contra Cristo. Y no saben que es como colocar un clavo, así no paña de la clavo. Al final, mal oñejunga, con la ya perdida. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, aquí nosotros vemos esta conversión y el fruto, sobre todo, de la conversión de Pablo, después de que se haya encontrado con Cristo. Nos cuenta Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 9, camino a Damasco, Baisa Ñande Yara, oye, topatena ojenoi, supes a Pablo, upebe ojentua, lleva, o apeguira, lleva. Eso quiere decir comenzar, caer por tierra todos los proyectos y comenzar una vida nueva. Se queda ciego, pero luego recobra la vista. Es decir, todo lo que estaba haciendo era en la ceguera, en la oscuridad, en el pecado. Y ahora cuando está escribiendo, él ya está dejando su testimonio. Ya estamos casi en los últimos tiempos de Pablo. Tantas veces él que entró a la cárcel, lo llevaron a la cárcel, lo golpearon, lo azotaron. Como Beupaña de Ñande Yara, segunda carta.
que él envía a los corintios, por ejemplo, desde el capítulo 10 en adelante, el capítulo 10, capítulo 11, porque él cuenta toda su historia, cómo él lucha, se empeña y tiene que sufrir. Cuántas desgracias también él va pasando, pero todo eso por el Evangelio, por Jesucristo, por el amor. Ay de mí si no evangelizar. Ay, hoy en de San Pablo. Ahora le está escribiendo a los filipenses. Estoy completamente seguro de que ahora, como siempre, sea que viva, sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo. ¿Estás convencido? Sea que viva, sea que muera. Porque ayapola, ayapoana, añepiamba y te lleva de una o de otra manera por hacer valer el Evangelio de Jesucristo. Con llevarla ojen, con llevarla oyapoa, que venían de yara la oyeruega, que ¿verdad? O sea, el escuchar, el Shema Israel, el Shema, Pablo, escúchame Pablo, porque después el Shema quiere decir obedecer. Y entonces se ponen a disposición del Señor, ando que lleve, y son capaces de predicar, de anunciar, de decir. Y por eso dice, sea que viva o sea que muera, porque allá pueden de ya hacer. Entonces, queridos hermanos, este es un llamado a la conversión. Eso es el momento en que Dios nos está hincando. ¿Será que nosotros podemos decir también, así como Pablo, sea que viva, sea que muera, estoy en la paz del Señor? ¿O será que nosotros estamos, teniendo miedo si me viene la muerte en este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a entregar? ¿Qué es lo que vamos a llevar en nuestras manos a Dios? ¿Será que vamos a llevar manos ensangrentadas? ¿Será que vamos a llevar manos corrompidas? ¿Será que vamos a llevar manos del pocané? ¿Será que vamos a llevar manos que han robado a los otros hermanos? ¿Será que vamos a llevar manos que simplemente han hecho el mal a los demás? ¿Entienden, queridos amigos? Upeágola y se inhala Pablo, la inoñandea, sea que viva o sea que muera, Cristo será glorificado en mi cuerpo, en mi vida, porque ese testimonio de mi vida, pese a yapoa, pese a huerohuatajahueya, pese xerecoe, la xerembiapó oye shaina, la xerembiapó ubide, peica tu belle, este es un verdadero cristiano, este es un verdadero papá. Pea lleva o respetar la gemirecobe, pea o respetar la itairascuera, pea o respetar la sociedad, pea o respetar la vecino cuera, pea o respetar la gente, pea o jajú, entonces venían de ya. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. El encontrarse con Dios, ¿verdad? ¿Y por qué está diciendo que la muerte es una ganancia? Y porque justamente, queridos hermanos, nos encontramos con el Señor. Esto quiere decir para nosotros entonces hacer un camino de encuentro personal con Dios, ¿verdad? Es un camino que nos lleva verdaderamente hacia Dios. Entonces, si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, yo no sé qué elegir. Me siento urgido de ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo. Este es el deseo de encontrarnos con Dios. Pero al mismo tiempo también deseo hacer el bien siempre en medio de ustedes. Queridos amigos, que esta también sea nuestra forma de sentir y nuestra forma de pensar. Porque vivimos cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pide, dejando esa semillita para que el reino de Dios pueda seguir creciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023.
de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, cursos modulares bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. Cada domingo, ¿verdad? La iglesia nos propone su palabra. Escuchamos siempre esta palabra que nos anima, ¿verdad? La fuerza de Dios que nos empuja para que nosotros podamos vivir como cristianos auténticos. Queridos amigos, hoy estamos leyendo la propuesta de la Iglesia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Estamos en el capítulo 19, versículo 30, hasta el capítulo 20, versículo 16. Jesús dijo a sus discípulos: muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros les dijo: ¿cómo? ¿Se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado de 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Queridos amigos, así entonces este evangelio que es riquísimo, que es maravilloso. Oye, pero oye, de verdad, muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Aquí entonces está la generosidad, el amor de Dios que se nos entrega, queridos amigos. Si nosotros tenemos una mentalidad mercantilista, últimamente de Yarehuerecoa, nuestra sociedad actual, ¿verdad? Nuestro mundo actual. Porque la historia va pasando, ¿verdad? Y nosotros somos los que vamos formando nuestra conciencia de acuerdo a cómo nosotros hacemos las propuestas. Entonces, como últimamente que te lleve evangelio, lleva la gran mayoría ya del lado venían de Yarañi en Aña en Dusei. No queremos
hacer esa, entre comillas, esa ciudad de Dios, como hablaba San Agustín. Ese capítulo 12 que es maravilloso, ¿verdad? De este libro, Ciudad de Dios. Entonces, como nosotros dejamos de lado a Dios, ciertamente que nuestra mentalidad es bastante mercantilista. Nosotros tenemos una mentalidad bastante capitalista, ¿verdad? Ese socialismo caritativo, evangélico, porque también por otras partes después vamos a los extremos. Bueno, es nuestro tiempo, es nuestro siglo, estamos en esta situación. Antes diferente, ahora es esta la situación y bueno, veremos, no sé, dentro de 100, 200, 300 años cómo será nuestra sociedad o cómo será la sociedad que les tocará vivir a nuestros descendientes, ¿verdad? Los que vendrán más adelante. Pero la propuesta del Evangelio para poder salir, queridos amigos, de esta situación en que nos encontramos, de una mentalidad de hoy en día bastante mercantilista, es entender esta parábola. Es una linda parábola porque aquí dice que el dueño, el propietario de esta viña sale y le invita. Socio, que tú vienes por mí, ¿verdad? A mi viña, el reino de Dios, el trabajo que cada uno de nosotros tiene que realizar, ¿verdad? A la que está llamado. Dios nos llama con una cualidad. ¿Puedes? Sí, anda. Vamos a pagata. Y te voy a dar lo justo. Bueno, vamos a quedar en un denario porque eso es lo justo, lo que vas a trabajar. Bueno. Pero este propietario, como es dueño, ¿verdad? Se refiere directamente entonces al dueño de la viña. Este es el Dios de nuestros padres, el Dios nuestro y el Dios de nuestros hijos, nietos, bisnietos y lo que vendrán después, ¿verdad? Entonces es el mismo Dios, pero que es el dueño de la viña. Y aquí está lo lindo, ¿verdad? Porque le contrata a trabajar en la viña. Después vuelve a salir. Y a este le ofrece también trabajar en su viña. El de las 9, el del mediodía. Sale de nuevo, dice, a las 3 de la tarde. Y allá al final, pero para cuestión, imagina a las 6 de la tarde, o sea, llega alguno, va viendo y apoya y ve. Y entonces también les invita y le dice, vengan a trabajar a mi viña. Este es un llamado a la conversión, queridos amigos, lo que el autor sagrado hoy nos está invitando a cada uno de nosotros. Cada uno tiene un tiempo en el que Dios le toca, en el que Dios le llama. Algunos tenemos la gracia, ¿verdad?, de parte de Dios. Gracias justamente a nuestros padres, a nuestros abuelos. Esa gracia de Dios. Porque es verdaderamente un regalo y es un don, recordemos. Gracia, don y regalo de Dios. A operar entonces la erecora, el anderoga, pues lleva pende su, penderú, pende abuela, pende abuelo, pende yo que ella lleva o guataba, cuenden 10 ane putu, rico ajanguare, yesa cuajanguare, llevan esa para ella para vender a pe. Hiciste entonces un camino que te ayuda y que te ayudó y que hasta ahora entonces te mantiene en una respuesta linda y positiva para con Dios. A veces hago y gusto lleva porque va eres copa y te lleva. Peñan de yara un boazán de pende ñan de yara lleva de silu vive tenan de abuela lo vive de roga pube de yujuwe cueve y pon a mí. Entonces tuviste el primer momento. Otros tuvieron la posibilidad más tarde, ¿verdad? La ICI, tenían la ITúa, tenían la abuela, no iba de cuello, pero se fueron a alguna escuela, algún colegio, o si no, o a Yeyujú con algunas personas buenas que les ayudaron a salir o a crecer o a entender cómo construir su propia vida. Otros tuvieron un tiempo más tarde todavía, ¿verdad? O Mendariré, lleva Yeyujú, la Imena, ni tenían la Envirecondie. Yo nunca hice eso en mi casa, nunca me he enseñado, pero con años, remendaba, te cuña cara ahí, te cuña, yeropare, lleva, entonces, para volver a Dios, para volver a la iglesia, para entender el valor y la riqueza de Dios. Apenas porque cosas en vireco, cosas menas, lleva, vaya a ser otro sí que dice a las 3 de la tarde. Remendaba, nunca andaba, hoy ni mi sabe, venía botar, haga justo la vendera de escuela, vendeme en escuela, ojo, la catecismo, a ver, jamás. A vende, no hay güey de la iglesia, la catequista, escuela, a ver, pausa, güey. Sengo la, y nada, pues, hina, güey, mi será, escuélame, la, se familia, pues, se ana, hinara.
media última hora, pero eres ya cuá. Otro gato amó, o pa cuesteo más lleva las escobeo, pero ya cuasa, pues, va en la ya pues. Oye, jubilada, imagina, Pepe, oye, pues no dedicarla, envía poco, verá al Señor. Bueno, cada uno tiene su tiempo, pero nadie tiene que ser egoísta ni tiene que adueñarse del reino de Dios o de la viña de Dios. Lleva entonces, oye, pues no, oye, queja. No, era un papá que nosotros de chiquitito, que esto, que no, era de Kobe. Entonces, más privilegio. No es de Yara. La generosidad de Dios es para todos, en todo momento. Lo importante es entonces, por eso, como les dije, cuando termina el Evangelio, dice lo mismo y al inicio también. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Y entonces aquí dice, o no tengo derecho a disponer de mis bienes, Peñan de Yara, entonces, el bien de Dios. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Y termina entonces, como les dije, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Queridos amigos, y por ahí y la añade Yara y añade, quiere decir que todos tenemos oportunidad siempre de conversión. Un mí no ñe convertirse a hueterijina, lleva, no, ella es bueno. Esta es la oportunidad, esta es la gracia que Dios te está diciendo. Vengan de Yara a toijina, de ere coiguri pende mitano, de ere coiguri a la mitad de tu vida, pero con angare huere cojina. Entonces, en tu que vengan de Yara y ande eñe convertir de corazón, a ese llave iba ahí. Jaime, pues no, ella pobre y ponada, porque pea la ñan de Yara, hoy botaban de Jehui. Volvemos enseguida con más ñan de Yara en Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó,
presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los Lo siglos. apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe ETV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Hoy en este domingo, 25º domingo del tiempo ordinario. Y nosotros a este bloque le llamamos Ñande Yarañe Responde. Esto en lo pronto pues lleva, y muchos son los que escriben y envían su mensaje. Ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema. Los teléfonos que siempre nosotros ponemos aquí en la pantalla, Ñande Yarañe lleva.
A veces ñande lleva y catuya y cuami, a veces ya está oye sobre algunas terminologías importantes, elementales y fundamentales de nuestra vida cristiana. Él justamente nos habla de la viña, nos habla del reino de Dios. En el fondo, Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos que construir el reino de Dios. Y en esta viña, en este reino de Dios, estamos de todo. Lleva. Oíla y corazón lleva, y corazón pues vea los endujanguaisa, peñan de yara, y ahí lluvia. O a todo lluvia enseguida se vuelve sensible y escucha la palabra de Dios y ya se pone en camino de una verdadera conversión. Oíla hatamiea, llévala, y ñaputu ueja hatecundo ñamindu upaya, no ñamindu useyo, hija no genduseiva y shao, y peñan de yara ni lleva. Entonces ese tiene un corazoncito un poco más duro, pero después en el fondo, o enduriré, o ñepurú, o ñemboyaye, o porantú, o ñemboe. Entonces uno vuelve de nuevo a Dios. Es lindo también eso. Es un segundo momento. Hay un tercer momento en que sale Dios y nos vuelve a llamar. Dice que ya es mediodía. Medio ñande tenaroma ya ojina, pero upebe ñande yara o uja ñande atoy. Esta es la construcción siempre del reino de Dios, queridos amigos. Cada uno de nosotros estamos llamados a trabajar en la viña de Dios. Algunos trabajan desde chiquititos, por decir. Otros trabajan, y bueno, después un poquitito más creciditos, porque se les da esa oportunidad. Y entonces escucharon la voz de Dios. Y entendiaron a todo y bueno, se gusta a Pepe se Yo recuerdo en los grupos juveniles, sobre todo. Eso sería casi para comparar nomás. Uno es como decir que te llama a mediodía. Otro misía lleva joga bema hoy. Entonces ya te llama a todo entonces ya de las 7 de la mañana, el otro de las 9 de la mañana, el otro a las 12. Vea tú ya hay caria irirema lleva, aumentar lleva. Otro que tú dices a las 3 de la tarde, sale otra vez a llamar a Dios, nos llama de nuevo, tira las redes, nos invita. Vea ya de mendar irema lleva, eres como la de la familia lleva, obedecen de ya no. Te llama a través de tus hijos, te llama a través de la catequesis, te llama a través de la primera comunión, te llama a través de esa confirmación que tiene que hacer tu hijo. Ya te ganó más ya hoy. Pero ñande no ñande yara andere hindujare ñande yara con hacia yesa kwasa ayesa pe asa ala umirore ibela ay coja güejinara con hacia ñe punuta porque ñande yara andere poco sene ari poco veces corazón te veo hoy. Y entonces quiero responder. Eso es lo que hace Dios verdaderamente, dice, cuando sale, recorre y le encuentra a muchos. A uno le encuentra que está ahí sin trabajo. Y entonces le contrata y le dice, bueno, yo. Eso va a depender entonces de nosotros que le respondamos al Señor en la construcción del reino de Dios. Y después dice que hay también ese último, vamos a las 6 de la tarde y te nos vamos, mira. Ya último, venga. Oye, ya te van a llegar a las 3. Pero sin embargo, igual el Señor llega hasta ahí. Queridos amigos, yo en mi experiencia sacerdotal, llevo 29 años a cumplir de país, 29 años. Bueno, a UPB se estama, llevan que está la gente cueran de todas las edades a Yujubeyan de Yárabe o respondeba en la construcción del reino de Dios. Por ejemplo, todas esas personas, ¿verdad? Que ya un poco, ya te van lento, pero, oye, no hay la va y añemongueta se nendí. Ahora ya puede tener historia, llevaron ya por la jera, pedí confesión de toda la vida. O mañana, y pues han ve, catuba, lleva o esa, y pues, va ella para guataba, y pues lleva. Va ella va a cuera, oye, hoy va a cuera, oye, bosaco, iba a cueve, eco bebe, oía, lleva. Y ahora entonces el Señor, en este último momento que vuelve a pasar por la vida de ellos, entonces les toca y les llama. Y hay una verdadera conversión, un deseo. ¿Qué puedo yo dar ahora? Pero fíjense que puede existir, ¿verdad? Porque nuestra mentalidad actual, que incluso se puede aplicar, porque muchas veces nosotros aplicamos, ¿verdad? Nuestra mentalidad actual de lo que vivimos en el día a día. Es una mentalidad capitalista, una mentalidad mercantilista. Y entonces casi estamos volviendo a una teología de la retribución. Llame en dejan de MHPA, llame en de pejan de MHPA. La de me no se pea, entonces estoy coi porque pea, entonces daja
lleva la seis potada, ¿viste? Entonces es muy mercantilista. Esa es nuestra mentalidad actual. Pero sin embargo, ahí cuando existe el diálogo final entre el Señor y los que han hecho ese trabajo en la viña, en el reino de Dios, justamente nos están enseñando y nos están diciendo, bueno, bate cobaina, esa va a ya pues la pender en po. Y esto es lo que tenemos que mirar y tenemos que procurar entender. Porque el Señor nos va entonces ofreciendo y nos va diciendo qué es lo esencial y qué es lo fundamental. ¿Entienden? Aquí lo fundamental y lo elemental es reconocer, darnos cuenta que Dios nos llama a una verdadera conversión. Y por eso el reino de Dios, cuando se define luego el reino de Dios, Jesús comienza predicando y diciendo el reino de Dios está cerca. Ana bebé o a saber de ya no hay. De una o de otra manera. Entonces no tenemos que estar esperando, no sé, cosas súper especiales para poder entrar en esa gracia de Dios. El reino de Dios es el objeto primero de la predicación. Primero de Juan el Bautista, que les llama a la conversión a todos. Ya, no es la conversión. Ese era ese dueño de la viña que sale a llamar. A través de alguien. Juan el Bautista, bueno, pégate un de Sin, de Eru, de Mirecón, de Mena, de vecino, de amigo. La palabra de Dios, o escuchaste justamente a través de la televisión, ane Antonio Pocón de llegó a hacer a tecu na enducea tenana en Dupaya venían de ya lo llevo a hacer. Entonces, con añe bosaco ita con añe pregunta aguata con añe pregunta ya pues venían de ya lo llevo a hacer. Y entonces, para saber en qué consiste esta realidad misteriosa que Jesús vino a instaurar en la tierra, la oñe ponanduro PM. Va el añan de yara uje iñande va el a predicar cuayeva. Peña en viven va el homo sarambiva cueñande pues teve. ¿Saben qué, queridos amigos? Siempre hay que responder. Jesús vino a traer el reino de Dios. Porque el reino de Dios quiere decir, a través del evangelio, ¿verdad? De Dios, que es la buena noticia, lo que Él vino a instaurar es a Dios mismo en nuestra sociedad. Es decir, tener mentalidad nuestra como criaturas, conociéndonos y reconociéndonos que somos hijos de Dios, tener la mentalidad de lo que Dios quiere para que vivamos en esta sociedad, de acuerdo a principios y valores de comunidad. Y que tu jamás se añadela ya yo respeta, ya yo jalju, ya yo putengo alleva, ya umi va el ya poañina, ya ne pocane, ya ne mondaña, de yapu, ya ne borricopa enseguida a costa del pueblo y a costa de la gente. Ya hay coñañona y no, vejina, ¿por qué? Porque yo quiero un poder, porque yo quiero esto, yo quiero ser esto, quiero ser directo de esto, quiero ser directo de aquello, quiero ser esto de aquello. Hoy coñan de planillero, dañan va a puina, ya fue más bebé, y estamos chupando sangre del pueblo y de la gente. Apenas ahí el reino de Dios, pero todo lo contrario, venían de Yara y añan de Inagobe. Apenas de hoy te ves, está pichaguaña y meñina. Está y meñina pichagua. Y eso es una manera equivocada y errada verdaderamente, entonces, si nosotros decimos que somos cristianos. Porque ser cristianos es seguir a Jesucristo. Ser cristiano es seguir el evangelio, la propuesta para que la sociedad, para que el reino de Dios, la comunidad, viva de acuerdo a los principios y los valores de Dios. Opea últimamente anda ya de Kobe, imagina, lleva. Ya pues llegan a la catequesis, ya gente llegan a veñan de yarañe, ñañembo eana, ñañe suana, ñañe pomoyera veñan de ya no debe, porque eso significa humildad y decir, Señor, yo quiero escuchar y quiero aprender lo que vos me estás pidiendo. Va eñan de ya de la ayuda que ave predican, va el ayuda va que ore, va mi señan de yara. Y ahí entonces el Señor nos va a decir, el reino de Dios. Quiero que tu vida, quiero que tu familia, quiero que en tu sociedad, quiero que en tu comunidad, quiero que en ese lugar donde estás viviendo esté Dios en primer lugar. A pegar coñas de ella de comer música se gusta formar, la llevas allá puras heivianas, a pegar de memoria de Yecuana. A Dios queremos los paraguayos. En Dios pensamos y ansiamos Dios. Ansiamos. O pegar y queremos que Dios esté en medio de nosotros. Y entonces, bajo dorados y humildes techos,
tengan la patria donde reinar. Ellos ven donde reinar, Dios que reina. Hablan con el reino de Dios. O vea si se gusta formar la pea y intenten de la ya pura jeve, allá hoy de memoria, allá hoy como nuestro himno, allá de vida cristiana. Peñandero gapube allá. O vea, queridos hermanos, este día es Iña de Ina. Jesús vino a instaurar en la tierra. Y entonces, ¿cuál es esa naturaleza del reino de Dios? ¿Y cuáles son sus exigencias? Las exigencias del reino de Dios no las ponemos nosotros, queridos amigos, sino que Dios nos va proponiendo. El Evangelio es propuesta. Nosotros aceptamos el Evangelio. Nosotros, entonces, somos quienes respondemos a Dios. Ñandé de respuesta, pero es una forma de decir, ¿verdad? Siempre decimos, si Dios quiere, ya, Ñandé, si Dios quiere. Que suceda esto, si Dios quiere. Que está muy bien, es una expresión nuestra. Pero en realidad, queridos hermanos, la propuesta de Dios es siempre que Dios esté en medio de nosotros. Y Dios quiere que eso reine en medio de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que decir, si nosotros verdaderamente queremos aceptar lo que Dios quiere para nosotros, entonces somos nosotros quienes tenemos que decidir verdaderamente sobre el camino de nuestra conversión. Y todas las lecturas del día de hoy con este evangelio se ponen, sobre todo el broche de oro lleva, vaya va peñande, yarañande, atoñande, no es iñande, bueno, ella pogue nacerá, ella pogue nacerá, ella pogue napese grande. Esa es la construcción del reino de Dios. Hay exigencias, hay que dirigirse entonces a Dios, hay que pedirle a Dios. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que volver a doblar rodillas. Pero doblar rodillas no solamente para comenzar a pensar no sé en qué cosa, queridos hermanos, en cuestiones mágicas que vengan de Dios. No. Sino que ñande ñañe sube ñande yarare non debe. Y que tu janguacha peñande apitu uye ñañe pinúa lleva ya calculaña mañana ya jesá lleva. Y desde ahí hacer nuestro discernimiento. Desde ahí darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y desde ese momento comenzar a ponernos las pilas y decir, Señor, ¿cuál hay bonaina? Y entonces desde ahí entonces ya entra la libertad en la decisión, la voluntad en el hacer proyectos lindos para nuestra vida. Y sobre todo, para que podamos amarnos verdaderamente en la caridad y el amor hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia el hermano. Queridos amigos, que tengan un buen domingo, que Dios les bendiga verdaderamente y les dejo su bendición hoy en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.